Vamos a referirnos en esta hora a un tema que es importantísimo y que es, podríamos decir, el corazón de toda esta temática del plan de salvación de arriba, diseñado arriba, concluido por el Señor Jesucristo en esta morada a la tierra, con el propósito de que todos los moradores de este escenario, la tierra en el universo, podamos ser salvos. Si tenemos que salvarnos de algo es porque sencillamente estábamos en una situación no salvada, es decir, no estábamos salvos. Algo pasó, algo nos condenó, algo nos mantenía condenados y era necesario entonces ejecutar un plan que permita que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso se está ofreciendo una salvación, porque algo pasó, algo está sucediendo, algo va a suceder, de lo cual nosotros tenemos que salvarnos. Ese plan de salvación, sabemos nosotros, lo desarrolló el Señor Jesús y para desarrollarlo cumplió con algunas situaciones apremiantes. Lo fuerte y fundamental de todo esto es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que sin su muerte y sin su resurrección, difícilmente tendríamos que estar hablando de estas cosas, porque Pablo lo dice muy bien: si el Señor Jesús no resucitó, vana es toda nuestra fe, toda nuestra predicación, y no habría nada que hacer. Vamos a observar primeramente algunas cosas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos dos pactos, ¿verdad? O sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, conocidos también como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sabemos nosotros que la información que se encuentra en estos dos eventos en la Biblia es una información histórica. Hay una historia de un pueblo, hay unos hechos y hay unas situaciones que son históricas, que están enmarcadas y que están ubicadas, que están georreferenciadas en la historia y en la geografía de este escenario, la tierra. En el Nuevo Testamento también encontramos relatos de una historia verídica, ¿verdad?, relacionada, digamos, con unos personajes que están identificados. También encontramos en ese Nuevo Testamento el registro de los hechos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que son hechos evidentes, que son hechos históricos, que son reales, que son verídicos. Ahora, nos tocaría también observar algunas otras cosas importantes. ¿Cuáles son los testigos de que ese evento, como es la muerte y la resurrección del Señor Jesús, sí se desarrolló, sí es una realidad? Hay unos testigos presenciales. Nosotros conocemos que está Pedro, que está Juan. Estos apóstoles vieron con sus propios ojos, observaron al Cristo resucitado. Estos argumentos que ellos han presentado en la Biblia nos indica que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es un mito, no es una fábula, no es una novela, sino que es una resurrección real, y que es un evento enmarcado en la historia, es algo histórico, es algo acontecido. Ahora miremos también qué pasó con el cuerpo de Jesús, que es el interrogante, digamos, que se han hecho y que tienen problemas a todas aquellas personas que están en contradicción y que están, digamos, opuestas a reconocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos afirmar de que la resurrección y la muerte del Señor Jesucristo, o sea, es una crónica anunciada de una muerte y una resurrección. ¿Quién anuncia eso? Lo hizo el mismo Señor Jesús, y eso lo encontramos en la Biblia por todos lados. Mateo capítulo 16, versículo 21, igual Mateo 20, versículo 18 y 19, ahí encontramos relatos importantes en donde Jesús mismo ya estaba diciendo qué iba a pasar. Él dice que era necesario que tenía que ir a Jerusalén y que allá iba a ser sometido a una serie de vejámenes, iba a ser perseguido, iba a ser golpeado, iba a ser presentado, iba a ser azotado, una cantidad de situaciones que ya son bastante conocidas por nosotros de lo que iba a sucederle a Jesús en aquella época. En Juan capítulo 19, versículos 17 y 18, como también en Juan 19, versículos 30 al 35, ahí encontramos
eventos, otras reseñas importantes que tienen que ver con la quebrada de las piernas de los soldados que estaban a diestra y al lado y lado de Jesús, y que fueron quebrados las piernas ese día, a uno primero y después al otro, y cuando fueron a donde Jesús, ya Jesús estaba muerto, había fallecido, ya había entregado su espíritu, ya había dicho consumado es. En Marcos capítulo 15, versículos 42 al 46, también encontramos el episodio de un miembro importante, de un miembro de calidad noble del concilio, que está solicitando el cuerpo de Jesucristo, porque era necesario bajarlo ahí, porque venía el día de reposo y parece que era algo conmemorial, o tenían algo importante para aquella época. Entonces Pilato tiene que cerciorarse de que Jesús está netamente muerto, que ya no está con vida para poderlo entregar, y se cerciora, pues claro está, a través de sus mensajeros, y lo entrega posteriormente a José de Arimatea. En el capítulo 28 de Mateo y el capítulo 20 de Juan vamos a encontrar todo ese detalle, toda esa información, todo ese relato referente, digamos, a este episodio importantísimo, este episodio grandioso, este episodio que tiene una profundidad tremenda, que es importante que nosotros revisemos, es importante que nosotros agarremos, porque es lo único que nos puede conducir, digamos, a la vida eterna, es lo único que nos puede insertar en el reino de los cielos, volver a la casa del Padre. Algo más que podemos revisar son esas apariciones mismas del Señor Jesús después de haber resucitado, como un hecho de que sí, Él era el mismo, pero que había tenido de pronto en su cuerpo algunas marcas que Él permitió que se quedaran en su cuerpo aún después de la resurrección, como un vivo testimonio de todo lo que había acontecido. Pero posiblemente Jesús hubiese podido resucitar sin esas marcas, pero como un testimonio fehaciente de la situación que pasó, permite resucitar, digamos, con esta información. Encontramos en Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 43, como unas 12 apariciones, y en Juan capítulo 20, versículo 26 al 27, igual como en 1 Corintios 15, 6. Jesús se aparece a mucha gente. Algunos dicen 200, 300, 400, otros dicen que a más de 500 personas, y así sucesivamente. Ahí lo podemos de pronto mirar, si comenzamos a contar, podríamos encontrar el número exacto de apariciones que Jesús tiene a muchas personas después de haber sido resucitado. Pero bueno, hay teorías, ¿no? Hay teorías que contradicen las cosas, que quieren demostrar lo contrario, que quieren decir que Jesús no resucitó, y es lógico que surjan porque hay confrontación, el mal está confrontando al bien, y de todo punto de vista encontrará y buscará la forma de ver cómo logra atar, cómo logra detener este proceso de Jesús y de arriba, quienes han diseñado este plan para rescate, para que podamos nosotros tener la oportunidad de remisión de nuestro pecado, es decir, entregarlo a quien realmente debe tenerlos. Y entonces, dentro de todo este mare magnum de teorías, podríamos decir de esta manera, algunos dicen que Jesús estaba desmayado, que lo que sufrió fue un desmayo, y que luego de 3 días pues se recuperó de todo este tremendo lío en el cual fue sometido, los golpes, las heridas, el maltrato, y se recupera por allá después de 3 días, ya está en condiciones de presentarse a los discípulos, y entonces les hace entender que había resucitado. Desmayado Jesús, pues sabemos nosotros que Él expiró en la cruz, que dijo consumado es, y luego el soldado, para verificar que sí realmente estaba muerto, también hace una herida en su costado, sale agua y sangre, como lo dice la explicación, y la ciencia también tiene unas notas al respecto, que dice que cuando la muerte ya es evidente, en la misma circunstancia como sucedió, pues ya hay esta división del plasma y de la sangre, y aquí pues como no lo conocía el que refiere las cosas de esa manera, pues solamente observa, ve lo que tiene y lo dice en sus palabras, sangre y agua, pero ahí es una muestra de que ya Jesús había entregado su espíritu, que ya no estaba vivo. Bueno, y así siguen
Otras teorías que siguen hablando al respecto sobre este tema de la resurrección de Jesús, queriendo ocultarla, queriendo, digamos, opacarla, queriendo confundir sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otros han afirmado de que los soldados que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron, ¿verdad? Esta es una situación complicada porque sabemos nosotros que los discípulos en esa fecha, en ese tiempo, lo que estaban era adoloridos, estaban, digamos, confundidos, estaban perseguidos, tenían mucho temor, ¿verdad? Y luego cuando ya se encuentran con Jesús y resucitan es cuando ellos se esconden por allá y ya reconocen de que era el mismo Jesús resucitado, y entonces sí ven que es necesario continuar el trabajo, pero teniendo sus precauciones, ¿verdad? Entonces, difícil que esos discípulos, en el estado, digamos, anímico en que estaban, se atrevieran a tener el riesgo de enfrentarse a una guardia romana, digamos, de las condiciones que ya conocemos que eran esos guardias, y robarse el cuerpo de Jesús. Y aún más raro que tuvieran ellos que llegar hasta el final, es decir, muriendo todos por causa de este mensaje, de esta buena nueva del Señor Jesús. Raro que tuvieran que morir sabiendo que morían por una mentira, por algo que ellos habían inventado y que no era realidad. Eso no tiene ninguna presentación, ¿verdad? Igual aquellos que hablan de las alucinaciones, cuando nos referimos al tema de las apariciones, pues ellos hablan de que son simplemente alucinaciones que las personas tuvieron y que Jesús nunca se apareció como tal a esas personas. Pues los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas, pues hablan de las alucinaciones, y bueno, hay personas que tienen alucinaciones, pero raro que 200, 300, 400, 500 personas tengan la misma alucinación. Ahí sí es complicada la cosa para entenderla de esa manera. Entonces aquí no hay alucinaciones, aquí no hay cuerpos robados, aquí no hay ninguna de esas circunstancias. Lo que hay es una realidad histórica de Jesús, quien va a la cruz, quien muere, quien es resucitado, y ahora tenemos una puerta abierta para regresar al Padre, para regresar a la casa del Padre, para regresar al entorno del Altísimo Señor del Universo de una manera extraordinaria, ¿verdad? Hasta el extremo llegan estas personas que lógico son directos enemigos del plan de salvación del Señor, y que son no mensajeros del mal, quienes han llegado inclusive a decir que Jesús tenía un hermano gemelo, por ejemplo, y que ese hermano gemelo fue el que murió en la cruz, y después que Jesús se presenta, es Jesús quien se presenta diciendo que había resucitado cuando no había muerto. Hasta allá llegan los extremos, los temas fuera de contexto de los que están en contravía, de los que están queriendo, digamos, dejar las cosas en oscuridad, tergiversarlas, mantenernos en la ignorancia, ¿verdad? Eso es un tema tremendo. El enemigo, Satanás, ha sido, digamos, muy sutil con eso, y su plan importante y que le ha dado, digamos, toda la fuerza, en gran parte ha sido tergiversar la información del Señor. Por eso es importante que sigamos estudiando, que no creamos que porque ya hicimos tales estudios, o porque ya recibimos un título en la universidad, o porque somos teólogos o técnicos en teología, que es maravilloso que nos capacitemos y recibamos estos títulos, pero que no creamos que ya con eso hemos solucionado y conocemos todas las cosas. Es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos conduzca a toda la verdad, y de esa manera pues vamos a estar mucho más preparados, mucho más listos para interactuar directamente con Dios, con el Hijo, y conocer cuáles son sus planes directamente hablando con ellos, ¿verdad? Todas estas teorías no han podido digamos, dejar mucha claridad, ni dañar tampoco el tema de la resurrección, porque es un magno evento que no tiene reversa, y la fuerza del mal no podrá nunca opacarlo. El gran inconveniente que todas estas teorías y todas estas investigaciones han tenido es precisamente explicar la tumba vacía del Señor Jesús. Y Jesús, pues claro, no lo van a poder explicar, porque Jesús no va a estar ahí, no estuvo ahí, no está en el universo, está en la diestra del Padre,
está, digamos, con un cuerpo nuevo. Yo me imagino que no está mayor de 33 años, debe estar todavía jovencito, con todas sus plenitudes, y es primicias, como dice 1 Corintios 15:20, es primicia de los que durmieron, y todos aquellos que hemos creído y todo aquel que cree en Él tendrá la misma oportunidad de ir a esta misma morada, a estas mismas moradas que Él mismo prometió. Es necesario que yo me vaya, voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se lo diría a ustedes que así no es. Entonces vamos a creerle al Señor Jesús, vamos a entender, vamos a comprender, vamos a ajustarnos, a acercarnos más a este tema de la resurrección, a este tema de la muerte del Señor Jesús, a entenderla mejor. Hay muchas cosas que han pasado ahí que de pronto el diablo las ha tergiversado, nos las tiene ocultas, y es necesario que nos dispongamos de todo corazón para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, para que nos dé el camino, nos siga abriendo el camino para conocer la verdad, para llevarnos, enterarnos de toda verdad. El Señor Jesús nos dijo muy claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es necesario que conozcamos esa verdad, y esa verdad es el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, mis ovejas me conocen, oyen mi voz. Entonces, si usted es una de ellas, escuche la voz del Señor Jesús. Dejémonos de estar por ahí dando vueltas por otras partes, buscando situaciones, posiciones, interpretaciones, doctrinas humanas. Yo sé que muchos nos hemos equivocado y hemos tomado caminos, rumbos diferentes, pero bueno, estamos en el mismo escenario, podemos sufrir equivocaciones. Lo importante es que podamos abrir nuestra mente, que podamos tener la mente abierta para seguir entendiendo, para seguir comprendiendo y para encontrar esa verdad, para seguir en esa verdad que es Jesús. Vamos a acercarnos a Él para que sea Él quien nos enseñe. Yo sé que también es muy fácil para nosotros, inmediatamente escuchamos a alguien señalarlo, ¿verdad? Enjuiciarlo. No, es que este es trinitario, no, que este es unitario, que este es pentecostalista, este es dispensacionalista. Y bueno, comenzamos a ubicarnos en cada uno de todos esos esquemas en donde hemos dividido la teología y las distintas doctrinas. Pero bueno, lo que tenemos que entender es qué pasó en el Antiguo Testamento. Todos aquellos que estuvieron en el Antiguo Testamento, que no vieron a Jesús, en quien creían, cómo lo hacían, ¿verdad? Aquellos que después que viene Jesús, cómo comienzan a entender las cosas, cuando hablamos de unitario, cuando hablamos de trinitario, a partir de cuando hablamos del Padre, a partir de cuando hablamos del Espíritu Santo. Bueno, son una cantidad de cosas, pero lo importante es que podamos salvarnos de la situación que tenemos, y esa salvación nos la está ofreciendo el Señor Jesús, indistintamente de cualquier denominación religiosa a la que usted en este momento esté inscrito. El Señor Jesús es el que nos salva. Dios les bendiga.